Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP 500 está subiendo un 0,93%, un 0,25% sube el Dow Jones y un 1,29% sube el Nasdaq. Así que los índices americanos en positivo en el día de hoy. También el DAX alemán ha cerrado con una subida del 0,37%. En general, como veis, los mercados en positivo, pero Bitcoin en negativo, con una caída bastante fuerte, como podéis ver. Una caída del 2,80% en este momento. Tercer día seguido con caídas fuertes. Llevamos una caída en 3 días del 7%. Mientras que Estados Unidos, el SP 500, por ejemplo, va ahora mismo con una caída en los últimos 3 días del 1,20%. Así que la diferencia, como podéis ver, es notable. Está muy mal Bitcoin. Tenemos además que las acciones de STRC, de Strategy, que es con lo que emite eh, preferentes para comprar Bitcoin, están por debajo de la par en un precio históricamente bajo, han tocado por debajo de 86. La noticia que tengo aquí ha salido hace 4 horas y en ese momento estaba el mínimo en 89, pero ya ha tocado por debajo de 86. Eso es una diferencia notable respecto a 100 que debería estar cotizando. Así que imposible ahora para MicroStrategy seguir comprando acciones, a menos que venda acciones de MicroStrategy, que están también cayendo un montón, con lo cual sería diluir a los accionistas. Así que de momento, imposible, como digo, comprar acciones para MicroStrategy, que era el único que estaba comprando fuertemente, con lo cual, pues Bitcoin está como está, mucho más negativo que el resto de mercados, y el rebote se ha quedado cortísimo en la zona de los 67.000, que era la primera zona importante de resistencia, pero yo tenía esperanzas de que pudiese subir algo más amparado en el buen comportamiento de los mercados que siguen estando arriba, como estamos viendo, ¿no? El SP 500 hoy subiendo un 0,98 y Bitcoin casi bajando un 3%. La diferencia es notable, lo estamos viendo continuamente. El deterioro de la confianza en Bitcoin y la entrada de dinero en el mercado de Bitcoin es bastante patente, o sea, se ve claramente que no hay ahora mismo ningún interés. No solo no hay ningún interés, sino que es que tampoco hay ninguna expectativa de que los haya, porque cuando estábamos en otras ocasiones, con caídas importantes, teníamos el mercado abajo y decíamos, bueno, no pasa nada, ha caído la bolsa, cuando la bolsa se recupere, nosotros vamos a recuperar también. Pero es que ahora la bolsa no ha caído, entonces no hay nada de qué recuperarse. No hay nada de qué recuperarse, o sea que por ese lado no vamos a tener ninguna ayuda, todo lo contrario. La bolsa en cualquier momento podría entrar en un movimiento de caída, como pasó en el 2022, que no ha pasado ahora, y arrastrar a todo el mercado, incluido Bitcoin. Entonces estamos en esa situación y tampoco tenemos las expectativas que teníamos otras veces, que en el año 2018, cuando cayó al principio, bueno, pues todo el mundo estaba hablando de la tecnología blockchain, que era el futuro, que todo se iba a utilizar la blockchain y tal y cual, y esa era la narrativa que estaba en el mercado, aunque habría caído el mercado. Estaba por delante, era el futuro, era lo que venía y había caído todo el mercado, las bolsas, todo, y sabíamos seguro que con esa narrativa en el futuro, pues Bitcoin se recuperaría cuando recuperarían los mercados. Pero ya no existe esa narrativa y tampoco existe la narrativa de van a haber ETFs, van a comprar empresas, ya están las empresas, ya están los ETFs. Y no estamos con el mercado abajo, no estamos con la bolsa caída para decir, no, cuando se recupere la bolsa, como van a entrar ETFs, van a entrar empresas, ya subirá Bitcoin. No, está la bolsa arriba. Esa es la diferencia que nadie está queriendo ver. Todo el mundo está con los ojos tapados, todo el mundo dice, no, es igual que las otras veces. No es igual que las otras veces. En absoluto. Las otras veces el mercado estaba abajo y estábamos esperando que el mercado recuperase para que Bitcoin siguiese también al mercado y recuperase y marcase esas diferencias con las narrativas que estaban por venir. Pero ahora mismo no hay narrativas buenas por venir. Las narrativas buenas ya están y el mercado está arriba. No podemos decir, no, cuando se recupere la bolsa de la caída que ha tenido, ya recuperará también Bitcoin, no hay problema. No es la situación en la que estamos ahora. La gente está ciega porque está viendo solo el ciclo. No, el ciclo, el ciclo, el ciclo. No hay ciclo.
Si estaríamos en ciclo, estaría cayendo la bolsa. Estaríamos en mínimos de la bolsa, no en máximos históricos. No hay ciclo. Es una caída por falta de interés ahora mismo en el mercado de criptomonedas. No hay interés en el mercado de criptomonedas, no hay interés en Bitcoin en general. Que puntualmente puede haber algunos que están comprando, ya hemos visto, sí, MicroStrategy ha estado comprando, pero ¿qué le está pasando a MicroStrategy ahora mismo? Lo mismo que a los pequeños inversores, sufrimiento. Sufrimiento, si el precio no sube, tienen para pagar de momento 7 meses los intereses de las STRC, pero cuando se les acabe eso, van a tener que ir vendiendo poco a poco parte de los Bitcoin que tienen. Evidentemente, tienen un montón de Bitcoin, no van a vender grandes cantidades, pero la estrategia se les cae si no sube. Bitcoin tiene que subir de media más de lo que están pagando por los intereses de las preferentes, de media anual. Evidentemente, en el largo plazo el juego les puede salir bien. Si Bitcoin, aunque este año se comporte mal, y aunque lo pasen mal, y aunque tengan que vender 1000 Bitcoins durante el año para pagar los intereses, tienen 800 y pico mil. Porque tengan que vender 1000 no les va a pasar nada. Y a la larga les puede salir bien porque en futuros años podría subir mucho, pero ahora mismo están fastidiados. Están fastidiados, no pueden comprar más, tienen que pagar intereses, no tienen manera de sacar dinero porque están infravaloradas las acciones con respecto a los Bitcoin que tienen. No tienen muchas salidas ahora mismo. Lo único que se me ocurre es una ampliación de capital para comprar una empresa que genere flujos de caja, para ir pagando los intereses sin tener que hacer nada, solo con los flujos de caja de esa empresa que tenga flujos de caja positivo. Es lo único que se me ocurre. Pero Bitcoin está mal, ya estamos viendo que Bitcoin está mal. No hay interés, cuando no hay interés no hay presión de demanda, cuando no hay presión de demanda el precio no sube. Y algunos dirán, no, si los fundamentales son los mismos. Y sí, son los mismos. Pero los fundamentales ahora mismo están valorados a 62.540. Y puede tardar mucho en que esos fundamentales que siguen siendo los mismos, alguien los valore mejor. Porque no hay una narrativa fuerte ahora mismo. Entonces es difícil valorar mejor esos fundamentales por mucho que sigan siendo los mismos si hay otras cosas que están generando más interés. Porque los inversores grandes, los que realmente hacen que los mercados suban y bajen, por su interés de compra o por su interés de venta, no están buscando, no están buscando rentabilidad realmente en el activo. No están buscando un ideal, una utopía, unas cosas muy bonitas que puedes hacer con la blockchain y con Bitcoin y con la descentralización. Ellos están buscando rentabilidad. Y si ven que no es el momento de sacar rentabilidad en Bitcoin, si ven que la rentabilidad está en la inteligencia artificial, que ahí le pueden sacar más, no van a estar en Bitcoin. Y los próximos 4 o 5 años van a estar en inteligencia artificial. Y eso es lo que le está pasando a Bitcoin. No es un problema de fundamentales. No es un problema de que Bitcoin haya cambiado y de repente ahora se ha centralizado o se vayan a imprimir más Bitcoin. No, no. Los fundamentales siguen estando. Pero el problema no es los fundamentales. El problema es cómo percibe el mercado el activo. Y el mercado está percibiendo el activo como que está estancado y como que no tiene potencial en el corto plazo. Y hasta que no se renueve esa situación y la gente no vea que igual en otros sectores ya está todo muy saturado y giren otra vez su atención hacia Bitcoin, pueden pasar años. Y está el mercado como está, estancado. ¿Vale? La idea de Michael Saylor era muy buena, pero se está encontrando con una situación que estoy seguro que no era la que se esperaba tampoco. Igual que yo tampoco la esperaba, evidentemente. No me esperaba a estas alturas con el SP500 en máximos, marcando máximos casi semana tras semana, que estuviésemos casi un menos 50% de los máximos de octubre del año pasado. Y no me esperaba que Bitcoin a estas alturas, después de lo bien que estuvo el año pasado y la atención que tenía el año pasado por parte de todo el mercado, se quedase prácticamente sin atención de nadie.
porque no nos vamos a engañar. O sea, los que estamos atendiendo a Bitcoin somos los que estamos aquí desde hace tiempo. A nadie de fuera de los que estamos aquí hace tiempo le interesa ahora mismo Bitcoin. Y eso es lo que está pasando en el mercado. Y eso es lo grave. Lo que la gente no se da cuenta además. Porque están todos... No, es el ciclo, es el ciclo. Todos convenciéndose de que es el ciclo. No es el ciclo. No es el ciclo. El ciclo tendría que ir con el ciclo de los mercados como ha ido en las otras ocasiones. Y como no es así, es algo que no es igual que las otras veces. Para nada. Totalmente diferente, totalmente peor y que nos va a llevar a una situación de años de estancamiento. Años de estancamiento. ¿Y cuándo recuperaremos algo? Pues no lo sé. No lo sé, porque igual que las otras veces veía claramente la narrativa que teníamos por delante y que veía que iban a entrar las empresas y que no iban a prohibirlo porque no podían prohibirlo, que tenían que finalmente regularlo. Esas cosas que antes veía claramente por delante nuestro y que eran favorables, ya han pasado, están detrás nuestro, ya no están delante, y delante no veo nada. No veo nada claro como en aquellas ocasiones sí veía claro estas cosas que tenemos ahora. Entonces, bueno, pues la narrativa se ha debilitado. Y con una narrativa débil y otros activos en plena ebullición, pues evidentemente la atención no la tienes tú. Y es lo que está pasando en Bitcoin. Y cuando antes lo admitamos, que es así, pues antes empezaremos a tomar decisiones más correctas. Y si vamos a entrar en un mercado lateral durante años, pues quizá tengamos que vender al menos parcialmente cuando haya recuperaciones importantes y comprar parcialmente cuando haya otra vez caídas a la zona baja. Pero no sé si ha terminado la caída, porque desde luego, como digo, ciclo no ha habido. O sea, esto no es una caída de ciclo. Cuando empiecen a caer las bolsas, empezará a haber una caída de ciclo realmente. Entonces, como nos pille aquí, pues imaginaos dónde podremos llegar ahí. Lo que pasa que yo creo que quizás la bolsa todavía, aunque la gente se piensa que está muy inflada, y yo creo que un poco inflada sí que está, porque por ejemplo lo de SpaceX me parece una locura, creo que todavía la van a seguir inflando durante el año que viene. Con lo cual, igual tenemos suerte, y si el año que viene sigue subiendo la bolsa, pues Bitcoin, aunque sea, lo arrastra hacia arriba y llegamos a unos precios medianamente decentes para poder hacer algo. Porque la verdad es que después de haber estado en 126.000, sí que es verdad que tomar una decisión ahora en 62.700, pues no es una... Es una decisión dura si tenemos que vender a estos precios. Pero es que como no rebote, como siga así, y pase el tiempo y la bolsa siga marcando máximos y máximos y sigamos estancados en esta zona, va a llegar un punto en que la bolsa sí va a entrar en un ciclo bajista. Y entonces nos va a arrastrar. Si alguien se piensa que porque Bitcoin hayan pasado X tiempo va a subir independientemente de lo que haga la bolsa, está muy equivocado. En cuanto la bolsa caiga, Bitcoin va a caer. Porque esta caída que hemos tenido no es referente a ningún ciclo. Es referente a la pérdida de interés del mercado por Bitcoin. ¿Vale? Total pérdida de interés. Y no solo eso, sino que los pocos que estaban interesados les está machacando el mercado como le está pasando a Michael Saylor ahora mismo. Ahora a Michael Saylor le están machacando. O sea, que cotice a 85 una preferente que tiene que estar cotizando a 100 es una barbaridad. O sea, ahora mismo, para seguir pudiendo emitir preferentes Michael Saylor, debería pagar un 17,5%. Y eso no lo va a hacer, evidentemente, es una locura. Pero fijaros lo que significa que esté cotizando a 85 las STRC. Es un palo ahora mismo para MicroStrategy, que era el único que estaba comprando. Con lo cual, si el único que está comprando el mercado le mete un palo, pues evidentemente, imaginaros el resto si se atreverán a entrar. Pues malamente, ¿no? Si alguien que está apoyando el activo
recibe ese palo, ¿quién va a apoyar más? Recuperar la confianza va a ser muy difícil, por eso digo que es una cuestión de años, no es una cuestión de meses. Como algunos se piensan, no, en octubre ya va a empezar a subir. Pues igual sube, pero de rebote. No creo que vaya a ser ninguna subida de ciclo, ni mucho menos tampoco. Como ya digo, el mercado está tocado, muy tocado. No tiene nada que ver con las caídas que tuvimos de FTX, etcétera, que las cosas pintaban de otra manera en aquel momento. Sabíamos que era circunstancial, sabíamos que por delante estaban cosas muy positivas. No tenía nada que ver con lo que está pasando ahora, nada. Y la gente sigue empeñada en hacerse, no sé si creérselo a sí mismo, que estamos en la misma situación. Y no, pero por muy lejos no estamos en la misma situación. Por mucho que parezca. Que algunos dicen, no, pero si es que va igual que el ciclo. Olvídate, que lo que está cayendo no es porque haya tocado. Está cayendo por falta de interés. Eso nunca ha ocurrido en Bitcoin. Las caídas anteriores nunca han sido por falta de interés. Han sido por asuntos concretos, caída de los mercados en general, la crisis de FTX, la crisis de Luna, la caída de Metegox. Siempre ha sido por algo, no por falta de interés. Por algo que explota, por excesiva especulación, por algo. Pero esto que está pasando ahora no es por eso. Es por falta de interés total. Nunca en la historia de Bitcoin ninguna caída ha sido por falta de interés total. Nunca. Y menos contracíclico. Menos contra un comportamiento positivo del resto de mercados. Nunca. ¿Vale? Así que simplemente ser conscientes de la situación, porque no es la situación que la gente se piensa que es. Y sin más, vamos a ver si en algún momento nos da la oportunidad de poder tomar alguna buena decisión, pero ahora mismo, como digo, la cosa pinta feo, bastante feo. Bueno, MicroStrategy ni hablamos, una caída, como digo, del 3,92% ahora mismo. Y ya digo, con las STRC, lamentablemente mal. Supongo yo que para salvar la situación y dar un poco de confianza al mercado, a Michael Saylor no le quedará más remedio que diluir a los accionistas de MicroStrategy para quitarse deuda de STRC. Algo que no quería hacer, pero que el mercado está a punto de obligarle a hacer. Es el mal menor, porque si salva esa situación, es decir, si se quita deuda, el mercado volverá a confiar y la empresa recuperará, pero no es el objetivo que tenían en un principio. El objetivo que tenían en un principio era aumentar los Bitcoin por acción y vendiendo acciones para saldar deuda disminuiría los Bitcoin por acción. Es cierto que los ha estado aumentando hasta ahora, con lo cual, bueno, si ahora empieza a disminuirlo, pero no lo disminuye más que los ha aumentado, no es tan grave, pero no es lo que querían hacer, desde luego. O sea, si hacen eso, no es lo que querían hacer. Y el mercado, evidentemente, lo interpretará mal en el corto plazo. En el medio plazo, si eso supone quitarte deuda, pues el mercado dirá, bueno, algo es algo. Pero ya digo, está la situación muy, muy comprometida ahora mismo para Bitcoin y para MicroStrategy, para los dos. Vamos al mercado tradicional después de este rollo que os he metido, pero que yo creo que es necesario para que vayamos entendiendo en la situación en la que estamos, porque yo creo que es que hay mucha gente que no entiende la situación en la que estamos, porque les han metido en la cabeza el ciclo y están con el ciclo y se creen que no, esto es otra cosa más y no analizan realmente por qué está cayendo. Porque si te pones a analizar por qué cae, cada vez que ha caído, por qué ha caído y qué pasaba en el contexto, es evidente que esta vez no es igual que las demás. Si no te quieres autoengañar, si te quieres autoengañar dirás, no es igual, se están cumpliendo los plazos, el tiempo, no sé qué. Sí, si te quieres autoengañar, te puedes autoengañar, pero si te preguntas realmente por qué está cayendo, y lo analizas fríamente, te darás cuenta que no tiene nada que ver la caída que hubo en el 2018 y la caída que hubo en el 2022 con la caída actual. Nada. Ninguna similitud.
en las razones. Bueno, como digo, volvemos al mercado tradicional. Petróleo cayendo un 2,45%, algo que debería estar haciendo subir todos los activos, incluido Bitcoin, pero no es así. El oro cae también un 3,13%, había llegado a la resistencia, ya lo decíamos ayer, y se va para abajo otra vez. La plata un 6,47% también, que va hacia la línea de tendencia, que posiblemente la termine por perder. Lleva ya mucho tiempo haciendo ese techo y en cualquier momento pues irá más para abajo. Y el platino, que iba un poco adelantado en esa caída, también ayer cayó y hoy también cayendo fuerte un 4,61%. El euro contra el dólar cae pues por ese cambio que puede haber en la política monetaria en la Reserva Federal, con el cambio de presidente. Y como veis, está a punto de perder también esa zona que dijimos que se había estado moviendo de forma lateral en esa meseta que ha tenido el gráfico, pero que rápidamente podemos ver que se pierde hacia la zona de 1,12 posiblemente o incluso más abajo en los próximos meses. Dólar australiano contra dólar estadounidense más o menos mantienen el par, pero aquí también creo que irá hacia abajo, aunque hoy no está cayendo, ayer sí cayó. Dólar estadounidense sube contra el dólar canadiense también fuerte. Se está notando el cambio en el mercado de divisas, ya lo estábamos avisando estos días que iban a cambiar. Había cosas que estaban ahí a punto de cambiar. El euro contra la libra sube un 0,23%. Aquí no termina de ir hacia abajo el euro contra la libra. Es el único par que se está resistiendo a lo que venimos comentando, que es romper esa zona de 0,8620 y no la rompe, se va para arriba. La libra contra el yen a punto de romper la cuña por abajo. De momento se apoya y no la rompe, pero posiblemente, ya dijimos que es el lado por donde más probable pueda ir esa ruptura a la baja. Y por último, la libra contra el dólar que baja un 0,53% más que contra... O sea, baja más la libra que el euro, porque hemos visto ese gráfico del euro contra la libra que no termina de romper hacia abajo. Y a punto de perder también un nivel importante, como veis en este gráfico de las divisas, ¿no? Las divisas están cambiando, se veía ya estos días. Lo estábamos avisando, que venía un cambio general. Y creo que estamos en medio de ese cambio. Y bueno, a ver cómo reaccionan el resto de mercados también a este movimiento. Y dejamos ahí el mercado con una subida, como veis, del 1% del SP500, que debería estar ayudando, pero no podemos aprovecharlo porque la situación es tan crítica en Bitcoin que no reaccionan ni a una subida del SP500, como podéis ver. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.